Nunca imaginé que escucharía a mi propia hermana llamar a mi hijo de 8 años un error de la naturaleza, que no debería mezclarse con personas normales. Pero eso fue exactamente lo que me soltó a la cara cuando le pregunté por qué él era el único de toda la familia que no había recibido invitación para el 11º cumpleaños de su hija. Lo más doloroso de esta situación es que, hace apenas 8 meses, ella lloraba desconsolada en mi hombro. Me suplicó 25.000 euros para cubrir las deudas de su marido y evitar que el banco les embargara el chalet. Yo le entregué ese dinero sin dudarlo ni un segundo, porque de verdad creía en la lealtad familiar. Mi nombre es Mateo, tengo 36 años, y desde hace 8, mi mundo entero gira en torno a mi hijo, Hugo. Hugo es autista. No es el tipo de autismo que se ve en las películas, donde el niño es un genio de las matemáticas. Hugo enfrenta retos reales. A veces es ruidoso, no siempre comprende las normas sociales, pero es el niño más noble y bondadoso que he conocido. Mi hermana, Lucía, siempre fingió empatizar con nosotros. Asentía cuando yo le contaba sus avances en terapia e incluso le compraba juguetes sensoriales específicos en Navidad. Estábamos muy unidos, o al menos eso me obligaba a creer yo, hasta que empezó a organizar la fiesta de cumpleaños de su hija, Martina. Todo empezó hace 3 semanas. El grupo familiar de WhatsApp era un hervidero de mensajes sobre la fiesta. Lucía no estaba planeando un cumpleaños cualquiera, estaba organizando un evento por todo lo alto en un club de campo privado en las afueras de Sevilla, con animadores y una lista de invitados interminable. He visto a Martina y a Hugo jugar en otras reuniones y ella siempre era cariñosa con él. Hugo, sinceramente, la adora. Esperé a que llegara nuestra invitación por correo, como la de los demás. Pero cuando los sobres llegaron a casa de mis padres, a mi hermano pequeño e incluso a unos primos lejanos de Valencia, mi buzón siguió vacío. Al principio pensé que era un error de correos o que, con tanto estrés, se le habría olvidado. Decidí no montar un escándalo y me pasé por su casa el pasado martes para llevarle el regalo de Martina por adelantado y confirmar la hora. Lucía me recibió en la cocina de su nueva casa en la calle Alfarería, la misma casa que yo ayudé a salvar. Se la veía estresada, revisando listas de invitados y menús de catering. Cuando le pregunté a qué hora debíamos ir Hugo y yo el domingo, se quedó petrificada. Ni siquiera se giró para mirarme, seguía ordenando servilletas compulsivamente. El silencio era tan pesado que podía oír el zumbido de su carísima nevera americana. Entonces, soltó que solo había invitado amigos íntimos y compañeros de la edad de Martina. Me reí, pensando que era una broma, y le recordé que Hugo es su sobrino. Fue entonces cuando se le cayó la máscara. Se giró hacia mí con una expresión de desprecio, como si yo hubiera entrado en su inmaculada casa con una bolsa de basura chorreando. Me dijo que la fiesta tenía que ser perfecta porque asistirían los jefes de su marido y clientes muy importantes, y no quería que el comportamiento extraño de mi hijo arruinara el ambiente o incomodara a los invitados. Dijo que Hugo no sabe comportarse, que podría ponerse a gritar o a hacer sus movimientos raros con las manos, y que eso estropearía las fotos profesionales. Me quedé en shock. Le recordé todo lo que había hecho por ella, el dinero, el apoyo emocional, las veces que me quedé con sus hijos para que ella se fuera de vacaciones. Ella le restó importancia, diciendo que el dinero es solo dinero, pero que la reputación de su familia y la felicidad de su hija eran más importantes que mis sentimientos heridos por un error de la naturaleza. Esa frase, error de la naturaleza, me dolió más que cualquier golpe físico. Lo dijo con una naturalidad pasmosa, como si estuviera comentando el tiempo que hace. En ese instante, me di cuenta de que esa mujer no tenía nada que ver con la hermana que yo amaba. No veía a mi hijo como a un ser humano o un miembro de la familia. Lo veía como un producto defectuoso que debía esconderse en un armario para no arruinar la estética de su vida. Salí de su casa sin decir una palabra más, pero mi mente ya estaba trabajando a 1000 por hora. No voy a quedarme de brazos cruzados ante este insulto. Si ella cree que puede usar mis recursos mientras desprecia a mi hijo, está muy equivocada. Este mes de mayo va a ser el más largo de su vida. Me voy a asegurar de que cada céntimo que invertí en su estilo de vida vuelva a mi bolsillo, aunque tenga que reducir a cenizas todo lo que ha construido para lograrlo. Los 3 días siguientes a aquel encuentro en casa de Lucía fueron como un borrón sofocante. Me quedé sentado en el sofá de mi piso en Triana, viendo a Hugo jugar con sus trenes de madera durante horas.
Sus palabras se repetían en mi cabeza, me asombraba que su voz ni siquiera hubiera temblado al llamar a mi hijo. Error de la naturaleza, mientras pisaba un suelo que yo mismo había pagado. El viernes por la tarde me llamaron mis padres. Por la vacilación en la voz de mi madre, Marta, supe que Lucía ya se les había adelantado con su versión distorsionada de los hechos. Mi madre usó ese tono conciliador y suave que emplea siempre para evitar conflictos, diciendo que Lucía estaba, bajo mucha presión, por el evento y que, quizás, era mejor que Hugo se quedara en casa para que no se agobiara con el ruido y la gente. Era la misma excusa de siempre para no enfrentarse a ella, pero esta vez dolió como una traición. Estaban aceptando que mi hijo era un estorbo que había que gestionar, no un miembro de la familia al que incluir. No discutí. Comprendí que en esta pelea estaba completamente solo. Le dije que lo entendía y colgué antes de que pudiera invitarme a cenar. Pasé las noches siguientes en mi despacho, revisando extractos bancarios y la copia digital del reconocimiento de deuda que Lucía firmó cuando le transferí aquellos 25.000 euros el año pasado. Ella se cree a salvo porque somos familia y piensa que soy demasiado bueno para ejecutar un documento legal contra mi propia hermana. Pero yo me aseguré de que aquel préstamo quedara registrado, aunque ella pensara que era un simple trámite. Además, investigué el registro de la propiedad de su nuevo chalet en las afueras de Mairena del Aljarafe. Descubrí que su marido, Javier, figuraba como único propietario porque el historial crediticio de Lucía era un desastre. Me quedé mirando la luz azul del monitor, dándome cuenta del poder que tenía sobre su vida, perfecta. Por primera vez, no sentí la necesidad de ser la persona madura que siempre perdona y olvida. El lunes por la mañana, Lucía empezó a enviarme mensajes como si nuestra bronca nunca hubiera ocurrido. Tuvo la desfachatez de preguntarme si podía prestarle mi cafetera express profesional de alta gama para el brunch del lunes de Pascua. Me escribió que quería que todo fuera, de primer nivel, para los socios de Javier. No le respondí. En su lugar, llamé a mi abogado, un viejo amigo de la facultad llamado David. Le pregunté cuál era la forma más rápida de reclamar un préstamo personal si el deudor había incumplido los términos informales. Me explicó que, como el periodo de gracia acordado por email había vencido hacía 2 meses, podía enviar un requerimiento notarial de pago inmediato. Esto activaría un reloj legal que no podrían ignorar. Ya no se trata solo del dinero, se trata de que ella cree que puede usarme como un cajero automático para construir su torre de marfil y luego echar a mi hijo de ella porque no encaja en su estética. Esa noche, mientras veía a Hugo cenar, totalmente ajeno a que su tía lo considera un error, sentí un frío en el pecho que nunca había experimentado. No soy una persona vengativa, pero ver la facilidad con la que mis padres se rindieron y la arrogancia de Lucía hizo que algo en mi interior se rompiera. Decidí que no iba a impedir que celebrara su fiesta, pero me encargaría de que la factura de su vida perfecta llegara justo cuando menos lo esperara. Pasé el resto de la semana reuniendo pruebas de su inestabilidad financiera y de las deudas de juego de Javier, que yo había ayudado a tapar en el pasado por una lealtad malentendida. Resulta que Javier ha estado ocultando mucho más que un par de malas inversiones, y Lucía no tiene idea de que el lujo que presume está cimentado sobre mentiras y mi constante generosidad. A mediados de la segunda semana, la tensión en el grupo de WhatsApp era insoportable porque yo había dejado de contestar. Lucía empezó a desesperarse. Me envió un correo larguísimo diciendo que estaba arruinando el ambiente para el gran día de Martina por ser un dramático. Escribió que yo era un egoísta por guardar rencor cuando ella solo intentaba proteger el día especial de su hija de elementos impredecibles. Leí ese correo sentado en el coche, en el parking de mi oficina, y ya no sentí tristeza ni rabia. Solo una extraña sensación de desapego clínico. Me di cuenta de que Lucía no ve personas, ve accesorios que la ayudan a quedar bien o que le estorban. Durante años, yo fui su mejor accesorio porque ponía el dinero y el apoyo. Ahora que he dejado de interpretar ese papel, ha empezado a entrar en pánico. Sabe, en el fondo, que sin mí, todo su castillo de naipes empieza a tambalearse. Solo estoy esperando el momento adecuado para dejarlo caer. La tensión en nuestra familia llegó a su punto de ruptura 6 días antes de la fiesta. Mis padres decidieron organizar un brunch de reconciliación en su casa de San Juan de Aznalfarache. En realidad, no era más que una trampa para encerrarme en una habitación y que Lucía pudiera presionarme hasta que guardara silencio. Entré de la mano de Hugo.
En cuanto cruzamos el umbral, el aire del salón se volvió tan denso que casi se podía masticar la incomodidad. Lucía estaba sentada en el sofá con una expresión de suficiencia santurrona. Su marido, Javier, se quedó en la cocina, negándose a mirarme a los ojos porque sabía que yo estaba al tanto del desastre financiero que había provocado. Mi madre intentó llevarse a Hugo al patio para que jugara, claramente queriendo eliminar el problema de la sala para que los adultos habláramos. Pero Hugo, que tiene un instinto especial para las vibraciones negativas, me apretó la mano con fuerza y se negó a soltarme. Lucía ni siquiera esperó a que nos sentáramos. Empezó con un discurso ensayado sobre cómo yo estaba usando mi dinero como un arma, para castigarla por una decisión de madre, que tenía todo el derecho a tomar por su hija. Tuvo la audacia de afirmar que, al exigirle que me devolviera los 25,000 euros, yo estaba intentando arruinar personalmente la infancia de Martina y que estaba siendo emocionalmente abusivo con toda la familia por un simple desacuerdo sobre la lista de invitados. Me quedé allí, junto a la chimenea, viendo cómo movía la boca. Me di cuenta de que se había convencido a sí misma de que ella era la víctima. Es un tipo de delirio que solo alguien con la arrogancia de Lucía puede mantener. Como no respondí de inmediato, empezó a gritar. Su voz alcanzó ese tono agudo que siempre hace que Hugo se tape los oídos, y me soltó que yo estaba obsesionado con meter a Hugo en espacios donde no encajaba. Entonces ocurrió el momento que hizo añicos cualquier fragmento de afecto que me quedara por ella. Se levantó, señaló con el dedo a mi hijo y les dijo a mis padres que tenían que dejar de alimentar mi fantasía de que Hugo era un niño normal. No es mi culpa que el hijo de Mateo sea una versión defectuosa de lo que debería ser un ser humano, sentenció. Y no tengo por qué sacrificar el estatus social de mi hija solo para que él sienta que ha tenido éxito como padre. Volvió a llamarlo error de la naturaleza, pero esta vez lo hizo delante de nuestros padres. Lo más horrendo no fue que ella lo dijera. Fue que mi padre se limitó a bajarse la vista hacia sus zapatos y mi madre empezó a llorar sin decirle ni una vez que se callara. La traición de su silencio pesó como una losa en mi pecho. Comprendí que toda la familia me había estado siguiendo la corriente durante 8 años mientras, en secreto, estaban de acuerdo con ella sobre el valor de mi hijo. Miré a Javier, que seguía escondido en el marco de la puerta de la cocina, y le pregunté en voz alta si él también pensaba que mi hijo era un error de la naturaleza. Se encogió de hombros y murmuró que Lucía tenía razón en cuanto a las apariencias de la fiesta. Esa fue la gota que colmó el vaso. Una claridad fría y afilada me recorrió, sustituyendo cualquier rastro de culpa por lo que estaba a punto de hacer. Saqué del bolsillo de mi chaqueta el requerimiento notarial por los 25,000 euros más intereses que mi abogado había preparado. Caminé hacia la mesa de centro y lo puse justo al lado del bolso de marca de Lucía. Le dije que tenía exactamente 48 horas para transferir el importe total a mi cuenta, o de lo contrario interpondría un embargo preventivo sobre su chalet y me pondría en contacto con la gestoría de Javier para discutir ciertos préstamos temporales que él había tomado de la caja chica de la empresa para cubrir sus deudas de juego en el casino. Javier se puso tan pálido que pensé que se iba a desmayar. La expresión de Lucía pasó de la suficiencia al terror puro en segundos. Empezó a gritar que yo era un monstruo, que estaba destruyendo su vida por una estúpida fiesta de cumpleaños, y que nunca me perdonaría mientras viviera. Mis padres me suplicaron que fuera razonable, pero solo los miré y les pregunté dónde estaba su sentido de la razón cuando Lucía insultaba a su nieto a la cara. No esperé respuesta. Cogí en brazos a Hugo, que empezaba a agitarse por los gritos, y salí de allí mientras Lucía seguía chillando a mis espaldas. El camino de vuelta a casa fueron los 30 minutos más silenciosos de mi vida. Al mirar a Hugo por el espejo retrovisor, me di cuenta de que la familia que creía tener era solo un grupo de personas que valoraban más su propia comodidad y apariencia que la humanidad básica de mi hijo. Para el lunes por la mañana, el acoso del resto de la familia era insoportable. Mi hermano pequeño e incluso mis primos de Málaga me llamaban para decirme que estaba yendo demasiado lejos, y que estaba destrozando a la familia por dinero. Los bloqueé a todos sin dar una sola explicación. Ninguno de ellos había dado la cara por Hugo cuando de verdad importaba. Pasé la tarde con David, mi abogado, ultimando el papeleo para congelar los activos compartidos que tenía con Lucía en un pequeño fondo fiduciario que nos dejó nuestro abuelo.
Eso le cortó el acceso directo al dinero que pensaba usar para las decoraciones extravagantes y el catering de lujo de la fiesta. No solo estaba reclamando la deuda, estaba desmantelando sistemáticamente la red de seguridad que ella misma había tejido con mi generosidad. Sabía que la fiesta seguía en pie para dentro de 3 días, pero también sabía que la imagen, perfecta, que tanto deseaba proteger se estaba pudriendo por dentro. Y yo era quien sostenía la cerilla. El jueves antes de la fiesta, el silencio por parte de Lucía era absoluto. Mi abogado, David, me confirmó que el representante legal de Javier se había puesto en contacto para proponer un plan de liquidación. Era una forma elegante de decir que estaban aterrados y buscaban cómo pagarme sin que yo hiciera público el embargo que alertaría a la empresa de Javier. Pasé la mañana en la cocina, preparándole a Hugo sus tortitas favoritas, intentando que mi cuerpo no vibrara por la mezcla de rabia y adrenalina. Pensé que tenía la sartén por el mango, pensé que lo peor que Lucía había hecho era insultar a mi hijo y excluirlo de una fiesta. Me equivocaba. El golpe de gracia llegó a las 2 de la tarde. David me llamó de nuevo, pero su voz era distinta, estaba nervioso y extrañamente sombrío. Me contó que, mientras investigaba los activos del fondo familiar que yo había bloqueado, encontró unos documentos que Lucía había presentado en el juzgado de familia de Sevilla hacía 3 semanas, justo cuando se enviaron las invitaciones. Lucía no solo quería mantener a Hugo lejos de su fiesta, estaba solicitando formalmente una tutela limitada sobre mi hijo. Había presentado una serie de declaraciones, algunas firmadas por nuestros propios padres, alegando que mi crianza, obsesiva y sobreprotectora, estaba frenando el desarrollo de Hugo y que mi inestabilidad emocional, ante su diagnóstico, creaba un entorno inseguro. Incluso incluyó un informe médico, de un doctor al que no conozco de nada, afirmando que yo rechazaba tratamientos necesarios a favor de métodos poco ortodoxos. Mis manos empezaron a temblar tanto que tuve que dejar el móvil sobre la encimera. No intentaba esconderlo solo por un día. Intentaba establecer legalmente que yo era un padre no apto para hacerse con el control del fondo fiduciario de 7 cifras que nuestro abuelo había creado específicamente para el cuidado de Hugo de por vida. No quería mis 25.000 euros. Quería los millones destinados a asegurar que mi hijo estuviera cuidado cuando yo ya no estuviera. Me quedé sentado en el suelo del pasillo durante 1 hora, mirando a la nada. El nivel de premeditación era escalofriante. Cada vez que nos visitaba el último año, cada vez que preguntaba cómo iba la terapia, en realidad estaba reuniendo pruebas, haciendo fotos de habitaciones desordenadas o de Hugo teniendo una crisis sensorial para usarlas en mi contra. Y mis padres, las personas que yo creía que simplemente eran débiles, habían firmado declaraciones juradas apoyando su mentira. No se callaron en el brunch por cobardía, se callaron porque eran cómplices de un plan para quitarme a mi hijo. Comprendí que la fiesta perfecta no era solo por la carrera de Javier, era una celebración de su futura victoria, una forma de mostrar a su círculo social que ellos eran los salvadores, que intervenían para ayudar a un niño roto. El dilema moral me golpeó con una fuerza física. Tenía pruebas suficientes de la malversación de Javier y del fraude financiero de Lucía para hundirlos por completo. Si filtraba los registros de apuestas y el robo de la caja chica a sus jefes y a la policía, perderían la casa. Javier iría a la cárcel y Lucía se quedaría en la calle. Pero si hacía eso, también destruiría la vida de mi sobrina, Martina, que no tenía la culpa de nada. Perdería su hogar, a su padre y su estabilidad porque sus padres eran unos monstruos. Miré a Hugo, que estaba sentado en la alfombra alineando meticulosamente sus coches por colores, sin saber que su propia familia intentaba robarle su futuro. Tenía que decidir, jugaba sobre seguro y luchaba contra la tutela en los tribunales. O me presentaba en ese club de campo el domingo y reducía su mundo a cenizas delante de todos a los que intentaban impresionar. Pasé la noche del viernes en un estado de preparación fría y calculada. No llamé a mis padres. No escribí a Lucía. Ni siquiera grité. Simplemente imprimí 3 docenas de copias de los extractos bancarios de Javier mostrando las transferencias a sitios de apuestas y los correos donde Lucía me suplicaba el dinero admitiendo que estaban en la ruina total y desesperados. También incluí copias de la petición de tutela que presentó a mis espaldas. Lo puse todo en carpetas limpias y profesionales. Mi plan ya no era recuperar mi dinero. Era una exposición total, una política de tierra quemada. Sabía que para cuando se pusiera el sol el domingo,
mi relación con toda mi familia habría terminado para siempre, pero también sabía que nunca dejaría que volvieran a acercarse lo suficiente como para dañar a mi hijo. La única duda que me quedaba era si sería capaz de llegar hasta el final cuando viera la cara de Martina. El día de la fiesta fue un sábado de mayo asfixiante. De esos en los que el calor de Sevilla te oprime el pecho y el aire pesa con la promesa de una tormenta que nunca termina de estallar. Vestí a Hugo con su camisa de algodón más suave, guardé sus cascos de cancelación de ruido en la mochila y conduje hasta el club de campo privado donde Lucía celebraba su evento, perfecto. No tenía invitación, pero el personal de seguridad conocía mi coche de otros eventos familiares y me dejaron pasar sin preguntar. Al acercarme al salón principal, oí el eco de un cuarteto de cuerda y las risas agudas de los niños. Vi a mis padres cerca de la entrada, impecables y orgullosos con sus trajes caros. Por un momento, sentí una náusea tan fuerte que tuve que detenerme a respirar. Parecían los abuelos perfectos, pero estaban dispuestos a ayudar a robarme a mi hijo solo porque no encajaba en la imagen de familia que querían proyectar. Apreté las carpetas contra mi costado, las pruebas del robo de Javier, la quiebra de Lucía y el texto frío de la petición de tutela, y caminé directo al centro de la sala. Lucía me vio casi al instante. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que 3 meses de terapia de Hugo. Sostenía una copa de champán y hablaba con un grupo de hombres de traje oscuro, los socios principales de la gestoría de Javier. Su cara pasó de una sonrisa social ensayada a una máscara de rabia pura en cuanto nuestras miradas se cruzaron. Corrió hacia mí, intentando interceptarme antes de que llegara a los invitados, importantes. Con un siseo bajo y peligroso, me ordenó que me fuera antes de que llamara a seguridad. Tuvo la desfachatez de decir que yo estaba asustando a los niños, solo por estar allí con Hugo. No alcé la voz. No monté un espectáculo. Simplemente pasé por su lado y dejé la primera carpeta sobre la mesa, justo frente al dueño de la empresa, el señor Gallego. Le dije, con la misma calma con la que se pide un café, que quizás le interesaría revisarlos, préstamos temporales, que su vicepresidente había estado tomando de la caja de la empresa para financiar esta misma fiesta y cubrir sus pérdidas en el casino. El silencio que siguió fue el sonido más estruendoso que he oído nunca. Mientras el jefe de Javier abría la carpeta y su rostro se tornaba de un rojo violáceo, me giré hacia mis padres y les entregué las copias de la petición de tutela. Les pregunté, lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas oyeran, cuánto dinero les había prometido Lucía del fondo de Hugo a cambio de sus firmas en aquellas declaraciones. Mi madre empezó a sollozar, cubriéndose la cara, mientras mi padre se quedaba allí de pie, con el aspecto de un hombre que acaba de darse cuenta de que el suelo ha desaparecido bajo sus pies. Lucía gritaba ahora, llamándome mentiroso, traidor y monstruo, pero los invitados ya cuchicheaban y a Javier se lo llevaban hacia un despacho privado dos de sus socios con una mirada de derrota absoluta. Vi a mi sobrina, Martina, de pie junto a la tarta, confundida y asustada mientras su cumpleaños, perfecto, se convertía en la escena de un crimen. Por un segundo, sentí el peso de mi elección moral, estaba salvando a mi hijo, pero estaba reduciendo a cenizas la infancia de ella para lograrlo. No me quedé hasta el final. Saqué a Hugo de allí antes de que llegara la policía para interrogar a Javier. Conducía mientras las primeras gotas de lluvia empezaban a caer. Las consecuencias fueron más rápidas y brutales de lo que esperaba. En 2 semanas, Javier fue despedido y se enfrentó a una investigación judicial por apropiación indebida. El chalet que yo había ayudado a salvar salió a subasta forzosa, y la petición de tutela de Lucía fue desestimada de inmediato cuando mi abogado presentó las pruebas del fraude financiero y el conflicto de intereses con el fondo de Hugo. Mis padres me han llamado decenas de veces, dejando mensajes llenos de excusas y súplicas, pero no he respondido. Cambié mi número y empecé el proceso para mudarme a otra provincia, lejos de la familia, perfecta, que veía a mi hijo como un defecto o un recurso. Ha pasado exactamente un mes desde aquella fiesta. Estoy sentado en nuestra nueva casa, viendo el atardecer sobre un jardín que solo nos pertenece a nosotros. Hugo es feliz aquí, le gustan los árboles nuevos y el silencio del barrio. A veces pienso en esa frase que usó Lucía, error de la naturaleza. Me doy cuenta de que tenía razón, pero no de la forma en que ella pensaba. El verdadero error no era el cerebro de Hugo ni su forma de estar en el mundo. El verdadero error era la naturaleza de una familia que valora las apariencias sobre el amor y el dinero sobre la sangre.
He perdido a una hermana y a unos padres este mes, pero he salvado a mi hijo de una vida de ser ocultado y utilizado. A veces me pregunto si podría haberlo hecho sin herir a Martina, y esa pregunta me acompaña en el silencio de la noche. Pero luego miro a Hugo, que por fin está a salvo y es visto de verdad, y sé que en un mundo lleno de gente que finge ser perfecta, su honestidad es lo único que importa. El castillo de naipes tenía que caer para que por fin pudiéramos respirar.